Cordial saludo, compañeros. Con la construcción de este video tengo el objetivo que ustedes tengan de una manera directa información relacionada con esta temática por parte de su profesor, y la temática está relacionada con el análisis de algoritmos, que es un proceso que nosotros debemos realizar inicialmente cada vez que nosotros vamos a hacer la construcción de un algoritmo, para que esa construcción sea más exacta y sea lo más eficiente, o se logre el objetivo real, que es la solución de una problemática que requiere obviamente la construcción de un algoritmo. Entonces, la idea con el análisis de algoritmo es identificar tres elementos muy puntuales, muy importantes. Esos tres elementos que tengo aquí en pantalla, que son los datos de entrada, datos de salida y la información auxiliar, porque estos tres elementos son los que al fin y al cabo van a definir el camino, el sendero de la construcción de mi algoritmo. ¿Y por qué esos tres elementos? Esos tres elementos porque básicamente lo que hace un programa es seguir la naturaleza de un sistema computacional. Y si ustedes analizan un sistema computacional, tiene tres partes, como son las que les estoy mostrando aquí en pantalla. Siempre va a tener una entrada, una salida y obviamente un procesamiento. Ya ustedes saben que en un computador una entrada se puede realizar mediante un teclado o un mouse, y que una salida también se puede hacer mediante la impresora o la pantalla, y que hay un procesador conjunto con una memoria que van realizando cálculos, en este caso cálculos matemáticos, eh, con números binarios. Pero eso no es un proceso que ahora mismo nos interesa, eso es algo que maneja interiormente el sistema, y que obviamente con ese procesamiento se pueden obtener los resultados de salida que yo requiero. Entonces la idea es que cuando yo tenga un enunciado más o menos como el que les estoy mostrando en pantalla, de cualquier problemática que requiera una solución de algoritmo, yo a ese enunciado le pueda determinar cuáles son los datos de entrada, cuáles son los datos de salida y cuál es la información auxiliar. Una vez yo tenga estos datos, ustedes se darán cuenta posteriormente que va a ser muy fácil construir el algoritmo, ¿sí?, que le brinde la solución a este enunciado. Para iniciar es importante que tengamos en cuenta algunas cositas que les voy a ir diciendo a medida que vayamos desarrollando, por ejemplo, este ejercicio que está aquí. Bien, entonces ya ustedes saben que los datos de entrada viene siendo todos esos insumos, viene siendo esa información que el algoritmo requiere, para que es la materia prima que el algoritmo requiere para que pueda desarrollar sus procedimientos y entregar obviamente el resultado. Los datos de salida vienen siendo los resultados, o sea, es el objetivo final del algoritmo para la cual el algoritmo ha sido creado. ¿Sí? Son todos los datos que en este caso mi proceso va a entregar como resultado, como objetivo final. Y el proceso viene siendo todos los cálculos, todos los procedimientos internos, las tomas de decisiones que debe realizar el proceso del algoritmo para que se logre el resultado. Bien, cuando nosotros tenemos digamos que un enunciado como este que está aquí, que dice desarrollar un algoritmo de un programa que reciba un número y muestre si es positivo, negativo o neutro. Aquí hay que tener en cuenta un juego de palabras, y quiero resaltar inicialmente esta palabra que está aquí, que se llama reciba. ¿Sí? La vamos a tomar en cuenta, reciba. ¿Sí? Vamos a centrarnos aquí, porque esta palabra que está aquí, que es un verbo conjugado, me está indicando que en este proceso, ¿sí?, se tiene que recibir algo. Y si se tiene que recibir algo, eso es una entrada. Eso es una entrada. ¿Sí? Entonces,
cada vez que yo vea una palabra más o menos que esté relacionada con la recepción de algo, la captura de algo, eso me está indicando que ahí hay una entrada de datos. ¿Sí? Entonces, existen unos verbos que yo les voy a indicar aquí, que yo les tengo aquí, que de pronto les pueden ayudar, porque no necesariamente el enunciado va a decir reciba o recibir. También puede tener otras palabras que me indiquen que existe una entrada de datos. Por ejemplo, yo pudiera decir aquí desarrollar un algoritmo de un programa que obtenga, que lea, que capture, que adquiera, que tome un número. Entonces, pero fíjense que a pesar de que estoy utilizando cualquiera de estos verbos, estoy diciendo lo mismo. Estoy refiriéndome a la entrada de datos. Y esto que está acá, que se llama muestre, si lo ven aquí, muestre, también me voy a quedar aquí. Muestre quiere decir que va a haber un resultado, va a mostrar, va a arrojar, va a revelar, ¿sí? Va a entregar. Quiere decir que es salida, ¿sí? Entonces en ese momento se está indicando una información relevante para yo saber que en ese momento se está refiriendo a una salida. Ese muestre también se podría sustituir por imprimir e imprima, escriba o revele o ilustre. Entonces, si ven, estos verbos que están aquí me indican que hay una salida y estos verbos aquí me indican que hay una entrada. Bien, entonces para continuar con el procedimiento de identificación de estos elementos, ya más o menos el mismo juego de palabras me lo indica. Me está diciendo que el programa va a recibir un número. Entonces yo puedo identificar una variable, en este caso la voy a llamar número. Esta variable me va a servir para representar ese número que va a recibir este algoritmo. ¿Sí? Se va a recibir este algoritmo, ese es el dato de entrada. Este algoritmo solo recibe un solo dato, que es un número. Y me va a mostrar tres posibles resultados, si es positivo, negativo o neutro. Esos son los datos de salida. Yo voy a colocar aquí cuál sería la salida. Entonces yo pudiera aquí determinar eh, cuál sería la naturaleza del número. Entonces voy a poner aquí naturaleza del número, ¿sí? Lo voy a definir así, es como una variable. Esa variable me va a obtener tres posibles valores. Esa variable al final de la ejecución de mi algoritmo va a tener tres posibles valores, que va a ser positivo, negativo o neutro. Entonces yo podría definir como dato de salida una variable que la voy a denominar nat número, o sea, naturaleza del número, si es positivo, negativo o neutro. Esa es la naturaleza del número. Vamos a indicarlo más o menos así como para identificar la problemática. ¿Sí? Y ese viene siendo el dato de la salida. El dato de salida en este caso es una variable que podría tener estos tres valores, o positivo, o negativo, o neutro. Y para definir o establecer si un número positivo, negativo o neutro, entonces ahí yo tengo que tener una información auxiliar. La información auxiliar en este caso es la que me dice a mí o la ayuda al que va a construir el algoritmo, ¿sí? Entrega la fórmula, entrega el mecanismo que va a utilizar obviamente el algoritmo para entregar el resultado. En este caso yo podría decir que sí, si el número, si el número ingresado aquí es mayor a 0, entonces esa num, esa naturaleza del número será que positivo, ¿sí? Y obviamente cuando se arroje el resultado de num, obviamente él entregará este resultado que es positivo, ¿sí? Entonces si el número es menor que 0, entonces esa variable que se llama natNum será igual a negativo. ¿Sí? Estoy buscando aquí la manera que sea un poquito más entendible. Vamos a hacerlo en la misma línea. ¿Sí?
es entonces, esa variable sí, listo. Y si el número es igual a 0, se dice aquí, si número es igual a 0, entonces num sería igual a neutro. Aquí ya tenemos la información auxiliar que me sirve para yo construir este algoritmo. Posterior, yo fíjense que no he dado ni un valor, no he hecho ni un procedimiento de algoritmo, ni un diagrama, ni nada. Simplemente estoy estableciendo el análisis con la identificación de datos de entrada, datos de salida e información auxiliar, que me sirve para posteriormente la construcción del algoritmo. Sí, se quedaría de esta manera. Vamos con otro ejemplo. Si me dan este ejemplo que está aquí, vamos a ponerle un poquito más de complejidad. El enunciado dice lo siguiente: elaborar un algoritmo para calcular el promedio final de una materia. Dicha calificación se compone de los siguientes porcentajes: 55% de promedio final de las calificaciones de 3 talleres, 30% de la calificación de un examen y 15% de la calificación de un trabajo final. Entonces, ¿cómo yo establezco los datos de entrada, salida e información auxiliar? De inmediato me estoy dando cuenta que el objetivo principal del algoritmo es calcular el promedio final. Este viene siendo el objetivo primordial del algoritmo. Si ese es el objetivo primordial, viene siendo la salida. Entonces yo pudiera determinar de inmediato, aquí como dato de salida, voy a colocar aquí promedio final. Voy a colocar así, PRONF. PRONF es la variable que identifica al promedio final, ¿sí? Para tenerlo ahí en cuenta. Bien, entonces ese es el promedio final y ahora hay que establecer los datos de entrada y después establecemos la información auxiliar. Fíjense que en el primer ejercicio estaba más fácil determinar la entrada y por eso lo hice primero entrada, después salida, después información auxiliar. En este caso, el enunciado me está manifestando primero el dato de salida, o si no existe ahora mismo algo que me diga que yo tenga que primero establecer la entrada, después la no. Si ya tengo la salida, de inmediato lo identifico y ya voy bien en mi procedimiento. Entonces, como dato de entrada, obviamente me está diciendo que yo necesito 3 talleres, calificaciones de 3 talleres. Entonces yo pudiera determinar que como dato de entrada necesito la nota del taller 1. Entonces sería una variable para el taller 1, una variable para el taller 2. Ahí se almacenará la nota del taller 2. Una variable para el taller 3. Aquí se almacena la variable, el valor para el taller 3. ¿Sí? Y también necesito la calificación de un examen, ¿sí ve? Entonces voy a colocar aquí una variable para el examen y necesito la calificación de un trabajo final. Entonces vamos a colocar una variable para el trabajo final. Esos vienen siendo los 5 datos de entrada que yo requiero que mi software pediría, ¿sí? Pide esas 5 notas, esos 5 valores, para que después él pueda calcular y entregarme ese dato final que viene siendo promedio final. Para que él entregue el promedio final, obviamente, entonces hay que hacer una fórmula. Hay que establecer una fórmula. Esa fórmula que yo voy a establecer es la información auxiliar. ¿Cuál sería entonces la fórmula para establecer el promedio final? Entonces sería promedio final sería igual a 0,55 por ¿sí? La nota de los 3 talleres, que sería taller 1 más taller 2 más taller 3, todo eso dividido entre 3. Ese viene siendo el promedio de los 3 talleres. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, aquí me equivoqué, aquí es un por.
Aquí tenemos el 55% del promedio de los 3 talleres. Más, más, más el 30% de un examen. ¿Cómo saco el 30%? Multiplicando algo por punto 3. Entonces yo punto 3 por, ¿sí? En este caso viene siendo el valor del examen, que lo tengo aquí referenciado por la variable x. Entonces EX. Esto viene siendo el 30% de lo que tenga el examen. Más el 15%, que es lo que le dice, viene siendo 15%, viene siendo 0,15 por, obviamente, el trabajo final, que lo tengo identificado aquí con la variable TF. Entonces, si yo realizo todos los valores que entren aquí, ¿sí? Se multiplican y se suman, obviamente, teniendo en cuenta esta fórmula, me van a dar el promedio final. Entonces, de esta manera es que yo voy a obtener ese promedio final. Y aquí yo tengo adelantado casi todo mi algoritmo. Fíjense que no he hablado de ningún valor. No se trata de hablar valor, ¿sí? Ni siquiera he hecho un proceso ni de entrada. O sea, no he hecho ni siquiera he hecho en pseudocódigo ni en diagrama de flujo. He realizado nada. Eso lo vamos a hacer posteriormente. Simplemente lo que estamos haciendo es capturar estos 3 datos que son importantísimos y que posteriormente, cuando yo vaya a hacer mi algoritmo, ya ahí sí voy a definir en qué momento aplico la entrada, en qué momento aplico los procedimientos y en qué momento aplico la salida. Que ya se viene siendo lo más sencillo, que es el orden que yo le dé a mi algoritmo, ya sea mediante un diagrama de flujo o ya sea mediante un pseudocódigo. Entonces, chicos, gracias por estar atentos. La idea es que ustedes más o menos aclaren cómo es este procedimiento de análisis algorítmico y que a cualquier enunciado ustedes puedan determinar esta información que yo estoy requiriendo y así construir posteriormente lo que es el algoritmo mediante un diagrama de flujo o mediante un pseudocódigo.